Buenos días, estudiantes. Les habla Cynthia Derotier, su profesora de Ciencia Natural. Hoy día en la clase 4 seguiremos hablando de los estados de la materia y de los cambios de estado. Específicamente, hoy día hablaremos de los factores que influyen en los cambios del estado de la materia. Para visualizar ese PowerPoint desde el Classroom, tienen que verlo en modo presentación. Una vez descargado el PowerPoint en su computador, podrán apretar ese icono y así ver las animaciones de la presentación. Al finalizar esa clase, ustedes tendrán que realizar una actividad que se llama actividad 4 y que se encuentra en la sección clase 4, cambios de estado. Repasemos un poquito. La semana pasada hemos visto que la materia está compuesta de una multitud de pequeñísimas partículas y estas se encuentran en movimiento. No las podemos ver, pero la podemos imaginar así. En esta imagen que está ahí, ¿cuáles materiales estarían en estado sólido? Por ejemplo, la mesa, la tijera o el cubo de hielo. Algunos otros materiales se encuentran en estado líquido, por ejemplo, el agua del vaso o el agua aquí del océano o la sangre que está circulando en el personaje que está aquí. Y en forma de gas podríamos imaginar el aire que está aquí. Recuerden, la clase anterior hemos visto que los sólidos, líquidos y gaseosos y los gases poseen partículas y estas partículas las podemos describir en cuanto a atracción entre sí y velocidad de movimiento. Ahora, en un sólido, las partículas están muy atraídas entre sí y solo están vibrando. Miren cómo mantienen ahí su posición adentro de este círculo negro que está aquí. Esas dos características de velocidad y de movimiento confiere a los materiales en estados sólidos una forma fija y un volumen fijo. Ahora, veamos con los líquidos. En los líquidos, las materias que están en estado líquido, las partículas que están ahí están moviendo con más facilidad, ¿cierto? Se ve que tienen una mayor rapidez en comparación a los sólidos. También en tema de fuerza de atracción, la fuerza de atracción entre las partículas en un estado líquido es muy leve. Y esas dos características de fuerza de atracción y de velocidad de movimiento le confiere a las materias en estado líquido una forma y un cierto volumen. La forma en los líquidos es la del recipiente. Como han visto, si han realizado la guía experimental anterior, cuando ustedes cambiaban el agua contenida en el globo 1 de un recipiente a otro, el agua tomaba la forma del recipiente. Pero al terminar de pasar de un recipiente a otro, cuando volvían a poner el agua en un vaso medidor o de alguna forma si lo midieron, se pudieron dar cuenta que el volumen seguía constante. Así es la materia en los estados líquidos. Veamos ¿verdad? Aquí no hay agua. El agua se concentra aquí abajo. Veamos ahora en estado gaseoso. Ahora, los gases también tienen partículas que se encuentran en movimiento y podemos hablar también de la fuerza de atracción que tienen entre sí. Recuerden que en los gases la fuerza de atracción es casi nula. Las partículas no están atraídas las unas hacia otras y se mueven con más libertad y con una velocidad alta. Los gases poseen forma y volumen variable, ya que ocupan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Si pondría un gas en una bombona en forma de estrella, el gas tendría forma de estrella.
Y bueno, si pongo un gas en una bombona grande, bueno, tendrá un volumen alto. Sí, es variable. Ahora, un pequeño ejercicio que pueden hacer en su cuaderno. Recuerden que cuando ven ese lápiz, tienen que anotar. Como han visto ya en la guía anterior, ustedes han experimentado ya unos cambios de estado. Con el globo número 2 lo llenaron de agua, luego lo llevaron al freezer. Ya estamos frente a un primer cambio de estado, de líquido a sólido. Luego cortaron el plástico del globo y pusieron el sólido que estaba aquí, la materia en estado sólido, en un recipiente y lo dejaron derretirse al sol o al calor ambiental. Entonces ahí pasaron de un estado sólido a un estado líquido. Eso es otro cambio de estado. Y ya lo saben, eso lo intuyen. El factor que influyó fue la temperatura. Ahora, responden en su cuaderno. ¿En qué estado el agua inicialmente? En estado líquido, termina cuando la dejas al sol. Si yo dejo, por ejemplo, esta ropa que contiene agua líquida, porque acaba de salir de la lavadora o la lavé y la tiendo al sol. Esta agua que está aquí, ¿en qué estado termina? Luego, pregunta 2. ¿De dónde proviene el agua que se encuentra en los vidrios empañados del baño cuando se está duchando? Por ejemplo, aquí tengo mi vidrio del baño y vemos que tiene gotitas de agua que están aquí. ¿De dónde proviene esta agua sobre el vidrio? Usted no le tiró agua al vidrio. Bueno, puede pasar, pero ahí podemos jugar con el agua que está ahí haciéndole carita feliz. ¿De dónde proviene esta agua? ¿En cuál estado se encontraba inicialmente el agua? Pregunta 3. ¿Por qué el agua en estado líquido contenido en una olla ahí, sometida a una fuente de calor, energía calórica, aquí, se termina vaporizando? La respuesta está dentro de la pregunta. Ya, tomen su tiempo, responden y vuelvan con la presentación. Esperando que hayan tenido unas buenas reflexiones, ahora entramos en lo que es los cambios de estado. De sólido a líquido de líquido a gas. Las partículas aumentan su rapidez, se separan y quedan más libres para moverse. Ahí, por ejemplo, de sólido al líquido. Vemos cómo se mueven en un sólido, cómo se mueven en un líquido y en un gas. Estos cambios se denominan fusión, vaporización y se producen porque hay una entrega de energía. Ahí era la temperatura entregada por el sol, la energía calórica. La fusión, ahí ven, es lo que experimentaron cuando dejaron derretirse el hielo, y si lo dejaron mucho más tiempo, quizás días, terminarán por vaporizarse. Ahí ocurre, por ejemplo, cuando el hielo se está fundiendo, y esto ocurre, por ejemplo, cuando el agua hierve en la tetera. Ahora, se preguntarán, estos cambios, ¿es posible que ocurran en sentido opuesto? De gas al líquido y luego de líquido a gas. Bueno, sí se puede. Ahí. De gas a líquido y de líquido a sólido. Estos cambios se producen porque se extrae o se saca energía del agua. Por ejemplo, cuando ustedes lo ponen en el congelador, de líquido a sólido, dense cuenta que es la solidificación. Cuando el agua estaba en estado líquido y luego lo puso al congelador, se solidificó. Y cuando pasa de gas a líquido,
se condensó, como podría ocurrir en una ducha, por ejemplo, o cuando estoy en un auto o en el bus en la mañana. Ahí vemos la condensación. Y la solidificación nos ocurre, por ejemplo, cuando estamos haciendo cubitos de hielo. Existe otro cambio, que ese es muy importante en la naturaleza, pero es difícil de poder apreciar. Existe en las grandes zonas de hielo de nuestro planeta. El hielo, que es en forma sólida, se transforma y pasa de estado sólido a gaseoso. Esto se llama la sublimación. Aquí, la sublimación. Ahora, veamos en la naturaleza dónde se pueden observar estos fenómenos, esos cambios de estado. La fusión en la naturaleza la podemos apreciar en los glaciares del sur, por ejemplo, o en las nieves de la cordillera, ahí donde nacen los ríos y se van derritiendo. Se dice que es un cambio de estado de fusión, pasando de estado sólido a líquido. También lo podemos ver en el hielo que enfría una bebida. El hielo se derrite. Ahora, ¿dónde se produce la vaporización en la naturaleza? ¿Y cuál es la diferencia entre la palabra evaporación y ebullición? ¿Se dieron cuenta que yo no hablé de evaporación? Bueno, esos dos conceptos vamos a verlos. La evaporación del agua se produce a temperatura ambiente, que es 20 grados Celsius. En los ríos, en los océanos, en los chascos de agua, ahí de repente se puede ver una especie de niebla que está aquí. Bueno, eso es la evaporación. También es la que hace secar nuestra ropa. La ebullición se produce cuando yo pongo a hervir agua, por ejemplo ahí, y esa agua, el agua a presión atmosférica normal, hierve a 100 grados centígrados. ¿Ya? Así que esos dos conceptos, evaporación y ebullición, describen procesos de la vaporización, pero la diferencia es en la temperatura. ¿Dónde se produce la condensación en la naturaleza? Bueno, como lo hemos dicho, en las ventanas de las casas o en un vehículo de transporte, cuando afuera la temperatura es baja en relación al interior. Esos son los vidrios que se empañan. Por ejemplo, su mamá podría tener sus lentes que se empañen cuando está haciendo la comida o cuando usted se acerca a un plato de sopa. En la naturaleza ocurre cuando el agua de la nube pasa de gas a líquido, formando así la lluvia. ¿Dónde se produce la solidificación en la naturaleza? El agua líquida se pasa a un estado líquido a un estado sólido. En realidad eso ocurre en muchas partes donde las temperaturas son bajas. Por ejemplo, en Canadá hasta el mar se congela y hay unas olas de hielo. Puede pasar en los charcos de agua que se solidifican o forman escarchas. Ahora, en algunos lugares hay lagos enteros que se congelan y pueden patinar encima. Ahí les puse una foto de una solidificación que cambia del agua que ponen en el congelador. Aquí, haciendo jalea, usted está haciendo un cambio de estado de líquido a sólido. ¿Y dónde se produce la sublimación en la naturaleza? Bueno, esa es difícil darse cuenta, pero ocurre en los cielos eternos de las montañas, por ejemplo, ahí en la cordillera, o también en los campos de hielos, en los casquetes polares. Ahí el agua en estado sólido, como nieve o como hielo, se transforma en estado gaseoso. También ocurre en las cometas. Aquí se ve, ahí, en la montaña.
Ahora, los cambios de estados en la naturaleza. El ciclo del agua es un buen ejemplo porque ocurren todos esos cambios de estado que hemos descrito hasta ahora. Así que vemos el agua superficial, que está aquí en superficie, de los lagos, de los ríos, un charco de agua, se evapora, recuerden, porque estamos a temperatura ambiental normal, 20 grados centígrados. Y este vapor se condensa, las gotitas que están ahí se, se agregan, se juntan y se forman las nubes y las nieblas que podemos observar. Luego en las nubes van a agregarse más y más todas esas gotitas y algunas veces incluso dependiendo la temperatura se van a convertir en, si está muy frío, se van a convertir en nieve o en granizos. Y bueno, lo normal es que nosotros podemos apreciar una lluvia. Entonces, cuando llueve, ahí sobre la montaña o cuando se quedó en forma de nieve, cuando esto se va a aumentar la temperatura, se va a formar un río y va a descender nuevamente hacia el mar. Y ahí entonces se repite todo el fenómeno otra vez. Como ven aquí, la vaporización, pero específicamente la vaporización, condensación, luego precipitación y de nuevo el ciclo. Les propongo jugar con el ciclo del agua aquí, en este link que está aquí, que es bien entretenido, para ver si entendieron bien los conceptos de cambio de agua, pero ya sé que los manejan súper bien. Nosotros lo que vamos a evaluar es los factores de cambio de estado. ¿De qué dependen los cambios de estado? La respuesta es complicada, pero ya han visto algunos. Miren, la temperatura. Ya hemos visto cómo la temperatura influye en que un material en un cierto estado vaya a cambiar de estado. También existe la variable, el factor presión y finalmente el tipo de material. Pero eso lo dejaremos para más adelante. En la actividad que les propongo hacer, que es una actividad de investigación documental, van a poder aprender más sobre el factor presión, cómo influye la presión sobre el cambio de estado. Este formulario de actividad está disponible en Classroom o apretando el link que está aquí que no se ve, pero que está en la diapositiva del PPT de Classroom. Así que, como les dije, hemos visto la temperatura en el experimento de la clase anterior. A una presión atmosférica promedio, el agua se solidifica a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius. Pero, bueno, por otros materiales la temperatura de fusión es diferente, dependiendo, aquí estábamos nosotros aquí hablando de agua. Pero para fundir un sólido, un metal, por ejemplo, el fierro, para fundirlo va a ser a más de 100 grados Celsius. ¿Ya? Pero también es diferente para el agua a otras presiones atmosféricas. ¿Crees que el agua hierve a la misma temperatura en el altiplano? Responde, ¿sí? No. ¿Y por qué? Eso lo hace por ti para prepararte a la actividad. Ahora, a modo de resumen, le propongo copiar en su cuaderno este mapa conceptual y ver el siguiente video que está aquí. Los pondré en la descripción de la presentación aquí en YouTube. Materia. Está formado por partículas. Las partículas cuya ordenación permite distinguir en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. Por ejemplo, estado sólido. Las partículas cuya ordenación permite distinguir en estado sólido. El estado sólido tiene volumen fijo,
forma fija. Un líquido tiene volumen fijo, forma variable, la del recipiente. Y los gases tienen volumen variable y forma variable. Y aquí ven en detalle con la flecha de gaseoso a líquido, condensación. No los voy a leer todos porque ya pueden hacerlo. Líquido a sólido, solidificación. Y aquí habla de sublimación. Más adelante verán que existe la sublimación inversa. Pero eso es para otro día. Ahora, responde a las siguientes preguntas y compara con tus apuntes de clase. Especifica para cada pregunta el estado inicial y final de la materia. 1. ¿Cuál es el nombre del cambio de estado que permite secar la ropa dejada al sol? Y entonces, ¿cómo se encuentra el agua, la materia agua? ¿En cuál estado se encuentra en la ropa? Y después que se haya secado, ¿en cuál estado está? 2. ¿Cuál es el nombre del cambio de estado que provoca que los vidrios se empañen cuando te duchas? Estado inicial del agua y estado final, ahí, donde está sobre el vidrio, sobre el espejo. ¿Cuál es el nombre del cambio de estado que se observa al hervir agua? El nombre del cambio de estado. ¿Podría ahí especificar el proceso? Estamos haciendo hervir agua. ¿Cuál es el nombre del cambio de estado que provoca la caída de la lluvia? Bueno, responden a estas preguntas y vean con las preguntas y sus respuestas anteriores. A ver si han cambiado el concepto o si ya tenían todo igual. Y eso es tu forma de ver si han aprendido y si están listos para hacer la actividad. Como les dije, esa actividad está disponible en Classroom. Es una actividad de investigación documental, así que sigan bien las instrucciones. Y cualquier duda, recuerden que me pueden escribir a mi mail o en Classroom en la sección de comentarios. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado y con mucho cariño les envío un abrazo gigante. Nos vemos pronto. Cariños. Chau, chau.